números enteros es el conjunto que agrupa básicamente los siguientes números, tanto los números negativos como los positivos, incluyendo ¿quién? Muy bien. Aquí lo vamos a colocar. Los enteros son los números negativos, los números positivos y por otro lado incluye al cero. El valor absoluto básicamente convertía a todo número positivo, ¿ya? Necesariamente. Muy bien. En la recta numérica, al punto que le corresponde al cero se le llama origen, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el valor absoluto del número es la distancia de su punto correspondiente al origen, ¿ya? También podemos definirlo de esa manera. Valor absoluto de A. También se puede decir que es el módulo de A, ¿ya? Dos cosas que tenemos que tener presentes. Muy bien. En general, el valor absoluto de un número entero positivo es el mismo número. Cuando es positivo, es el mismo número, ¿ya? En cambio, el valor absoluto de un número entero que es negativo, ¿ya? Es el mismo número, pero con signo positivo. Eso tenerlo presente. Convertimos a todo, en resumen, ¿no? Convertimos a todo número en positivo, sea positivo o sea negativo, ¿ya? El valor absoluto de 0 simplemente es 0. Y así tenemos un ejemplo. Valor absoluto de más 5 sigue siendo 5. ¿Por qué? Porque la distancia de 0 a más 5 es 5. ¿Ya? Valor absoluto de menos 4 es ¿cuánto? 4. ¿Por qué? Porque la distancia de B al origen es 4. ¿Ya? Muy bien. Ese es para nosotros lo que es valor absoluto. Muy bien. Comparación de números enteros. Cuando uno es mayor, cuando uno es menor. Siempre cuando nosotros tengamos una recta numérica, ¿ya? Siempre elaboremos nuestra recta numérica, el que se ubica más hacia la derecha, por así decirlo, siempre va a ser el mayor, ¿ya? Así tenga comparando dos números negativos o un negativo con un positivo, ¿ya? Acá vamos a ver algunas premisas. Dos números enteros son iguales si tienen el mismo valor absoluto y relativo, dice, ¿ya? El mismo valor absoluto sí, y relativo también, ¿ya? Relativo quiere decir que respeta el signo. Dado dos números enteros positivos, es mayor el que respectivamente dista más de 0, ¿ya? Dista o está más lejos de 0, ¿ya? A eso se refiere. El que está más lejos de 0, allá. Siempre y cuando sean positivos, claro. Por ejemplo, el más 8 y el más 3. ¿Quién está más lejos del 0? Es el más 8, ¿ya? Entre 32 y 19, el que está más lejos es 32. Dado dos números enteros negativos, es mayor, ojo, estamos hablando de enteros negativos, es mayor el que relativamente está más cerca del 0. Ojo, el que está más cerca del 0, siempre y cuando sean ambos negativos. Por ejemplo, ¿quién está más cerca del 0? ¿El menos 4 o el menos 2? Pues para nosotros va a ser el menos 4. ¿Sí? Dado dos números enteros de signo contrario, es mayor el que tiene signo positivo. ¿Ya? Siempre. El que tiene signo positivo comparado con el negativo siempre va a ser mayor en cualquiera de los casos. El número positivo 0 es mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier número positivo. ¿Ya? Dado dos números enteros, siempre se cumplirá una de las tres relaciones. O son iguales, o uno es mayor que el otro, o uno es menor que el otro, ¿no? En este caso, B menor que A. Y aquí A menor que B, ¿no? Operaciones entre números enteros. Tenemos básicamente la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, ¿sí? Y también tenemos lo que es la potenciación y la radicación. Adición y sustracción siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. La ley de signos. Y la ley de signos básicamente por el lado de la multiplicación, ya que cuando se trabaja bastante con la ley de signos, nosotros tenemos que estar
básicamente identificando cuándo se están multiplicando. Más por más, más por menos, menos por menos, más, y menos por más, menos. Conclusión, signos diferentes te da un resultado negativo, mientras que signos iguales te da resultados positivos. ¿Ya? Al aplicar esta ley de los signos obtenemos un solo signo, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? La finalidad de aplicar la ley de signos es para disminuir la cantidad de signos que hay multiplicándose, dividiéndose en cualquiera de los casos. Todos los números enteros del mismo signo se suman y conservan su signo. Ya es en el caso de una adición, en el caso de una adición, ¿no? Todos los números enteros del mismo signo se suman, ¿ya? Y conservan su signo, ¿ya? Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Los números enteros de signos contrarios se restan. Signos contrarios siempre se van a restar. Y el resultado lleva el signo del mayor en valor absoluto. ¿Ya? Muy bien. El signo del mayor en valor absoluto. Eso es para que no haya una contradicción al momento de comparar números. Acá tenemos un ejemplo. Observamos, por ejemplo, que más 16, más 15, menos 9, más menos 12. ¿Ya? Aquí, entre ellos dos, hay una multiplicación de signos. ¿Ya? Es más multiplicado por más. Aunque no esté indicado, la multiplicación aquí se sobreentiende. Más por más. Como lo mismo aquí. Menos por menos. ¿Ya? Acá se tiene que sobreentender que cuando hay dos signos así pegados, se están multiplicando. Lo mismo que aquí. Más por menos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se opera esto primero? Primero tengo que hacer básicamente, tengo que reducir la cantidad de signos, porque acá hay muchos signos con los que trabajar. Entonces, lo que puedo hacer es aplicar la ley de signos. Sabemos que más por más va a ser más, menos por menos va a ser más, y más por menos va a ser menos. Una vez que has reducido, aplicamos lo que ya conocemos, ¿no? Más 16, más 15, más 9, menos 12, ¿no? En este caso se suman los tres primeros, más 16 más 15 es 31, más 9 sería 40, ¿ya? Menos 12 te da 28, ¿no? Considerando siempre los signos. En este caso, la única operación que aparece son sumas y restas, ¿ya? Y recuerda que signos iguales se van a sumar y se mantiene el mismo signo. Pero si hay signos diferentes, se van a restar y vamos a tomar el signo del mayor en valor absoluto. ¿Ya? En este caso, el signo del mayor en valor absoluto es el 40. Su signo es el positivo, por eso queda acá positivo. ¿Ya? También lo podemos colocar entre paréntesis como está indicado acá. ¿Ya? Uso y agrupación de signos de agrupación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Los signos de agrupación o colección indican que los números que encierran se les consideran como un todo. ¿Ya? Para suprimir los signos de agrupación, se empieza por eliminar los signos de agrupación que se encuentran más al interior teniendo en cuenta la ley de signos. Conclusión, si nosotros tenemos, por ejemplo, todo esto que está acá, nosotros ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar precisamente por el más interno. En este caso sería el de acá. ¿Ya? De ahí salimos y vamos resolviendo poco a poco el problema, ¿no? Operamos el primero que está acá entre paréntesis. Luego pasamos, una vez operado esto, ¿ya? Considerando siempre la ley de signos, vamos a salir poco a poco, ¿ya? Resolviendo el ejercicio hasta llegar a este resultado. En una multiplicación hay que tener, lógicamente, en cuenta la ley de signos, siempre. Sabemos que más por menos siempre te va a dar menos y que más por más te va a dar más. Sabemos que signos iguales te va a dar un resultado positivo
y signos diferentes, estamos hablando de la multiplicación, te va a dar signo negativo, ¿ya? Entonces, en el caso de que tengamos una multiplicación así, colocado, multiplicación de todos ellos, ¿ya? Lo primero que se hace o se recomienda hacer es, primero efectúo la multiplicación de los números. 7 por 9 por 3. Mi resultado, 189. Ahora, de ahí multiplico los signos. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Mi resultado final va a ser positivo. ¿Sí? Lo mismo aquí. Tenemos la multiplicación de estos 4 números con signos, algunos iguales y otros diferentes. Entonces, lo primero que se hace es, se multiplican los numeritos. ¿Ya? Multiplicamos los numeritos. 6 por 5 por 4 por 3, 360. Y de ahí multiplicamos los signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por más, menos. De ahí que resulta negativo. En la división, básicamente se cumple la ley de signos. Tanto para la multiplicación como para la división es lo mismo. Si tenemos una división en la cual estamos dividiendo signos iguales, te va a dar siempre positivo. Y si estamos dividiendo con signos básicamente diferentes, te va a dar un resultado negativo. Y así tenemos, por ejemplo, ya el menos 148 dividido entre menos 4, ¿no? Primero hago la división, que me va a salir 37, y de ahí aplico la ley de signos. Menos entre menos sería más, ¿sí? Igualmente acá. Más 256 dividido entre menos 8, ¿no? Sí, primero la división. 256 entre 8. Ah, ya, me sale 32. Y de ahí la ley de signos. Más entre menos, menos. ¿Bien? En la potenciación hay que tener bastante, ¿cómo se llama? En cuenta varias cosas. En primer lugar, cuando es positivo, la base, o cuando es negativo, la base. ¿Quién va a determinar eso? Va a ser básicamente el exponente. Si el exponente es par, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, cuando el exponente es par, mi resultado siempre va a salir positivo. Hagas lo que hagas. Por ejemplo, más 9 elevado al cuadrado más 81. Pero si coloco menos 4 elevado al cuadrado, va a salir igual, más 16. Cada vez que mi exponente sea par, mi resultado siempre va a ser positivo. ¿Ya? Eso es para tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. O sea que, ya profesor, si vemos el 2, pero si veo el 4 igual, por el simple hecho de ser par, ¿ya? Lo va a convertir ¿en qué? En positivo. Pero ¿qué pasa si es impar? Si es impar, va a respetar el signo que se encuentra dentro. No lo va a alterar. Por ejemplo, si tengo un signo negativo en la base, mi resultado va a ser también negativo. Y si tengo un signo positivo en la base, mi resultado también va a ser positivo. En ese caso, no va a haber alteraciones. ¿Ya? Va a mantenerse igual. Eso siempre y cuando sea impar nuestro exponente. Muy bien. En el caso de la radicación, todas las radicaciones existen menos una. Cuando yo quiero resolver, por ejemplo, esto que está acá, no existe. Dentro del conjunto de los números reales, o mejor dicho, en este caso que estamos viendo números enteros, no existe en este conjunto, ¿ya? Siempre y cuando el índice, o sea, estamos hablando de aquí, del índice, ¿ya? El índice, sea par. Y la parte de acá abajito sea negativo. Condición. Si es el índice par y aquí la parte de acá abajo, la parte de acá debajo de la raíz, ¿no? En este caso es el menos 25, es negativo,
no existe un resultado dentro de los números enteros, ¿ya? Eso es para tenerlo en cuenta. De ahí todas las raíces existen, ¿ya? Por ejemplo, la raíz cuadrada, la raíz quinta de menos 32. ¿Cuánto es? Mi resultado va a ser menos 2. Eso sí vas a tener resultados, ¿ya? Bueno, este de aquí debe ser menos 81 acá. ¿Ya? Acá debe aparecer menos 81. Debe ser la raíz cuarta de menos 81. No existe. ¿Por qué? Porque el índice es par, ¿ya? Y abajo mi numerito es negativo, ¿ya? Raíz cúbica de menos 64 es menos 4, ¿ya? Raíz quinta de menos 32 es 2, ¿ya? Esas consideraciones se tienen que tener a la hora de resolver los ejercicios que tenemos aquí presentes. Pasamos a la parte de numeración. Ya habíamos hablado acerca de lo que es numeración. Es la parte de la aritmética que se encarga del estudio de la formación y representación de ¿qué? De los números. Formo y represento. Y es más, lectura y escritura de los números. O sea, me encargo completamente acerca de todo lo que es un número. Y básicamente un número es un ente matemático que nos permite cuantificar. Es eso que tú piensas, ¿no? Tú dices 3. Ya, eso es lo que aparece aquí en tu mente y consideras como 3 al número. Pero ahora, al momento de representarlo, cuando se representa se le conoce con el nombre de ¿qué? El nombre de numeral, ¿ya? Y básicamente el numeral es la representación de ese 3 que tú te has imaginado. Puedes haberlo representado, por ejemplo, con 3 piedritas, 3 palitos, ¿ya? Etc. Es tu forma de representar, ¿ya? Acá, por ejemplo, 3 palitos. 3 palitos en vertical, 3 palitos en horizontal, 3 puntitos, o el número 3, escrito tal y como lo conoces, o el 3 en letras. Todos ellos significan el mismo número, ¿ya? Y esto básicamente se le conoce como numeral. Esto de aquí que estamos viendo acá son numerales. ¿Ya? Esto de aquí que estamos viendo son numerales. Que dista o que se diferencia un poco de lo que es cifra. Cifra está contenido dentro del numeral, ¿ya? Cifra básicamente es la representación de un número, pero que es ¿cómo se llama? Aceptado de forma universal, que la mayoría lo acepta en cuanto a su representación. Entonces, cuando hablamos de cifra, nosotros representamos a los números con esto, con números arábigos. Utilizamos el 1, el 2, el 3, el 4, esa es nuestra cifra, la cifra que nosotros conocemos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9, ¿no? Y de ahí vienen las combinaciones de estos números. Ahora, sistema de numeración decimal. Este sistema hace uso de un conjunto de principios, convenios y un alfabeto de 10 cifras, ¿ya? Por eso se llama decimal, decimal de 10, que van desde el 0 al 9, combinándose en un número ilimitado de veces, ¿ya? Por lo que su combinación no tiene final. Las cifras que nosotros utilizamos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, hasta el 9, ¿ya? Dice, el principio fundamental de este sistema es las 10 unidades. Eso nunca lo olvides. En el sistema decimal nosotros trabajamos de 10 en 10. Y cada vez que agrupamos 10 decenas, formamos una centena. Cada vez que agrupamos 10 centenas, formamos una unidad de millar. 10 unidades de millares, formamos una decena de millar. 10 decenas de millares, formamos una centena de millar. Y 10 centenas de millar, formamos una unidad de millar. ¿Ya? Importante. Aquí tenemos, ¿no? Este 8 me representa básicamente las unidades, las decenas, las centenas, la unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millar, ¿ya? Y básicamente un número puede tener, este es básicamente uno de los principios, el principio del valor, el valor relativo de una cifra y el valor absoluto, ¿ya? Una gran diferencia entre ambos. El valor relativo, por ejemplo, para este número, ¿cuál es? Eso lo habíamos visto en la clase anterior.
¿Valor relativo cuánto es? 4. ¿El valor relativo de 7 cuánto es? 70, ¿no es cierto? ¿El valor relativo de 8 cuánto es? 800. Y así sucesivamente, ¿ya? Dependiendo de dónde esté ubicado en mi número, nosotros le vamos a dar un determinado valor relativo. ¿Qué diferente es de lo que es el valor absoluto? El valor absoluto toma el número tal y como es. Por ejemplo, valor absoluto de 4 es 4, valor absoluto de 7 es 7, valor absoluto de 8 es 8, valor absoluto de 2 es 2 y valor absoluto de 4 es 4. ¿Ya? En el caso de valor absoluto no hay cambios en realidad. Donde sí hay cambios es en el valor relativo de una cifra. Muy bien, cuando descomponemos un número, siempre le expresamos como la suma de sus valores relativos de cada cifra. Por ejemplo, el 42.874 lo representamos como 40.000 más 2.000 más 800 más 70 más 4. El 5.036, 5.000 más 30 más 6, ¿no? La suma de sus valores relativos, ¿no? De cada una de sus cifras. Entonces, la descomposición polinómica básicamente se basa en eso. ¿Se basa en qué? En expresar un número, ¿ya? Como la suma de los valores relativos de sus cifras. Habíamos visto también lo que era el sistema romano de numeración, que era un sistema ya desfasado, no se utiliza, pero siempre es bueno tener conocimiento acerca de él, ¿no? El 1, el 5, el 10, el 50, el 100, el 500 y el 1000, ¿no? Y siempre se tiene que tener en cuenta algo. Por ejemplo, cuando se escriben dos símbolos distintos, el menor figura a la derecha, se suman, el menor figura a la izquierda, se resta. Solamente pueden restarse los tres símbolos siguientes, el y el, nada más. No se pueden restar otros más, ¿ya? Muy bien. Los símbolos 1, 10, el C que es 100 y el M que es 1000, ¿ya? Acá está. Estamos hablando de estos tres. No pueden repetirse más de 3 veces, ¿ya? Eso es una regla general. No se pueden repetir más de 3 veces. O sea, yo no puedo escribir el 4 con 4 del, ¿ya? Con 4i, ¿ya? El 30, el 40, por ejemplo, no lo puedo escribir con 4x. O el 400 no lo puede escribir con 4c. No se pueden repetir más de eso, ¿ya? Muy bien. En cambio de eso, ¿qué se hace? Pues se hace precisamente, como ya no se puede escribir más veces, entonces lo que se hace es restar, ¿ya? Ya no se coloca el número, se coloca el número representando ya como una resta, para que no se repita más de 3 veces. Dice, para números mayores a 3000 se coloca una raya horizontal sobre el numeral. Cada raya equivale a multiplicar por 1000, ¿ya? Por ejemplo, aquí es 4, pero aquí es, si le coloco la raya en la parte superior, ya no significa 4, sino 4000. Y si le coloco 2 rayas en la parte superior, significa 4 millones, ¿ya? Siempre. Mira, sin raya, esto es 12. Con raya, esto es 12.000. Con doble raya, es 12 millones. ¿Sí? Sistema de numeración en otras bases. Sabemos que la base, lo que nos dice en sí es cómo agrupar a los números de cuánto en cuánto, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Acá al principio de la base, por ejemplo, la base de un sistema de numeración es un número natural mayor que la unidad. Eso tenerlo en cuenta. La base nunca va a ser la unidad. Siempre la base es mayor que la unidad. O sea, empieza a partir del número 2. 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. El cual nos indica de cuánto en cuánto se va a agrupar para formar las órdenes, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no? La base 2, la base 3, los dígitos que básicamente se utilizan, ya en la base 4, en la base n. Por ejemplo, en la base 2, ¿qué dígitos utilizo? El 0 y el 1. En la base 3, el 0, 1 y 2.
En la base 4, el 0, 1 y 3. En la base n, ¿cuál sería? Del 0 hasta el n-1. ¿Ya? Y aquí hay formas de utilizar códigos, ¿no? Que están acá. En base 4, ¿ya? Base 6. Una observación, ¿ya? Y esto es importante que tú lo tengas presente. A mayor numeral, ¿ya? A mayor numeral, por ejemplo, ¿quién tiene mayor numeral? Todos representan el 19. Con él nos vamos a quedar. Con todo esto que está sombreado. Quiero que observes algo aquí. Si el numeral es más grande, la base es menor. Si el numeral es más pequeño, la base es mayor. Ténganlo presente eso. A mayor numeral, menor base. A mayor numeral, menor base. Esa es una observación bastante interesante. ¿Ya? Entonces, a ver, otros principios que debemos recordar, dice, en todo sistema de numeración se utiliza la cifra 0. ¿Ya? La mayor cifra disponible en un sistema de numeración es la base menos la unidad. ¿Ya? O sea, si, por ejemplo, mi base es 8, ¿ya? Como máximo, mi máxima cifra va a ser 7. En el sistema de base n se utiliza n cifras o símbolos. Y acá tenemos básicamente los principales sistemas de numeración. Binario, terciario, cuaternario, quinario, senario, hectanario, octanario, nonario, decimal, undecimal y duodecimal. Para la lectura, ¿ya? Siempre en el caso del 10, tal y como nosotros lo conocemos, ¿no? La lectura es normal, en este caso es 348, 5215, pero cuando se habla de otras bases, hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, aquí cuando se trabaja en otras bases y se quiere leer, ¿ya? Se lee cifra por cifra de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí yo quiero leer este numerito que está acá, mi numerito sería el 2101. ¿Ya? 2101. Así se lee. ¿Y en qué base? En base 3. Siempre y cuando sea la base diferente de 10 para otros tipos de base. ¿Ya? Tenerlo presente. Una representación literal es básicamente una representación, ¿ya? De un número, ¿ya? A la cual a su vez representa, pues, tanto un número de 2 cifras como un número de 3 cifras, como un número de 4 cifras, ¿no? De acuerdo a la condición que nos dan en el problema. Por ejemplo, AB representa un número de ¿cuántas cifras? De 2 cifras. El 3MNP en base 7 representa un número de 4 cifras en base 7. ¿Que comienza con quién? Con el 3. El AAA en base 6 representa un número de 3 cifras iguales en base 6. ¿Ya? Y así. Un número capicúa son aquellos números que se ven igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ya? O sea, se leen al revés de la misma manera. Muy bien. En la escritura de números consecutivos en cualquier base, ahí está. ¿Ya? Acá tenemos esto que está aquí. ¿Ya? Consecutivos, si queremos escribirlo. Muy bien.